siempre evité, esto no lo digo subestimando ni mucho menos, pero siempre evité estar en una disquería común o de trabajar dentro de una radio o tener programas que emitieran lo que ya todo el mundo conoce. Claro. La alternativa era darle prioridad a lo que a mí me gustaba, que era para un nicho reducido de gente, y tratar de priorizar eso. Claro. Y bueno, y con el tiempo uno descubre que no son 2 o 3 o 4, sino que bueno, hay un montón de gente. Sí, sí. Sin querer decir música para exquisitos, estábamos muy cerca de gente que gustaba de la música. Para melómanos, claro. Para coleccionistas. Bueno, y repasando un poco los carteles que por entonces veíamos en Bahía Blanca, esto es parte también de tu historia. Sí, esto es una parte fundamental de mi historia. Es una cosa emotivamente muy fuerte y que, bueno, marcó para toda mi vida. Así se anunciaba, por ejemplo, la llegada de Raúl Porcheto, León Gieco y Miguel Eugenio al Teatro Municipal el sábado 24. ¿De qué año era esto? 1973. Ajá. Esto te puedo decir, es el día de hoy que León viene a Bahía y se acuerda. Fue la primera vez que León llenó un teatro, León Gieco, en su vida, y todavía trabajaba como empleado de Entel. De la vieja Entel, en la calle Maipú y Corrientes, ahí lo fuimos a ver. Estos eran los carteles que por entonces se usaban. Sí, eso lo hacíamos nosotros caseramente con un mimeógrafo en el negocio de un amigo del papá, lo cortábamos y salíamos a pegarlo. Y bueno, esto es 73, 74, 75. Una época difícil para la Argentina, una época que nosotros teníamos que andar con mucho cuidado para pegar este tipo de cosas. Claro. Y bueno, todo se analizaba, todo lo que se pegaba se analizaba. Sí, bueno, a ver si había algún trasfondo. Exacto. Y bueno, estas son todas cosas que hicimos con amigos acá, sin ningún fin de lucro. Jamás ganamos un centavo con esto. Porque te digo cómo se armaba esto. Esto fue una cadena, arrancó con lo de León, los músicos dijeron, en Bahía hay 2 o 3 flacos que organizan y te consiguen la sala y se hacen cargo de la publicidad. Y eran ustedes. Y sí, y los hospedamos en las casas nuestras. Acá ya recurrieron a una imprenta. Exacto, creo que Sergio Palumbo, que nos empezó a dar una mano, un viejo amigo fanático de Lito Nevia, que dijo, bueno, tráiganme todo y yo les imprimo. Sí, sí. Fíjate que parecía más una pelea de boxe la ficha. Claro, sí. Con el taco calendario. Exacto. Pero bueno, así arrancamos. Y bueno, esto fue... Con el patrocinio de Colgate Palmolive. Sí, no se puede creer. Sí, porque esto me recuerda a las radionovelas, bueno, que también tenían su auspicio de Colgate Palmolive. Sí, había en una época, después de un tiempo, ya logramos conseguir algunos apoyos de algunas empresas o firmas de Bahía, y que eso lo poníamos en los programas que entregábamos en el teatro. Claro. Pero una época muy linda, muy lírica, donde no existía... Ajá, jamás se firmó un contrato. Toda esta gente venía por una conversación telefónica. Todo era una confianza verbal. Esto era verbal. Acá decían, vamos a poner una entrada a tanta plata, calculábamos que iba a ir tanta gente, ellos sacaban los gastos que tenían y de ahí se llevaban el bordero del Teatro Municipal. Cosa que hoy es inimaginable. Vos imaginate hoy organizar algo de palabra y con una conversación telefónica. No, imposible. Porque hoy además de firmar contratos, muchas veces... ¿Cuántas veces no se cumplen? Ni se cumplen los contratos. Bueno, y esto es de aquella época. Eso es de esta época, este es el flaco Spinetta. Y aquel sos vos. Exactamente. Con barba mucho más joven. Mucho cabello. Exacto. En algún momento lo tuviste más largo el cabello. Mucho más largo. En algún momento lo tenía de los hombros para abajo. Sí. Fue en la primera época, cuando vos mostraste recién los primeros recitales en el 73. Este señor es un eximio guitarrista, ¿no? Toca algo la guitarra. Don Paco. Paco de Lucía. Esto fue otra cosa. Cada una de estas cosas fue una experiencia. ¿Esto fue en Bahía Blanca? En el Teatro Don Bosco. En el Teatro Don Bosco. Vino con el grupo de él, con un bailador, como le dicen ellos, con 2 horas de flamenco en el Don Bosco, que no se prendió fuego el Don Bosco, no sé por qué. Me imagino que los que estuvieron ahí no lo olvidaron nunca. No se pueden olvidar jamás de eso. Como también... bueno, esto es otro placer. La presencia de Astor Piazzolla. La última vez que estuvo en Bahía Astor Piazzolla, un concierto que organicé yo con el sponsoreo del Banco del Sud,
Y bueno, imagínate, ¿no? Tenerlo a Piazzolla con el quinteto, en la conferencia de prensa, verlo bajar del avión, no, son cosas muy fuertes y Sí, a veces no se pueden describir con palabras. no, seguro. Para uno que ha vivido tan intensamente, escucharlo todo el tiempo y de golpe verlos que se te vienen caminando para saludarte, para estar todo el día con vos. Paso así rápido otras fotografías, por ejemplo. ¿Quién es este? McCoy Tyner, un pianista de jazz, un pianista de los pocos vivos que queda, una leyenda del jazz, que también tuvimos oportunidad de verlo con el trío. Frank Gambale, guitarrista que se hizo muy conocido con Chick Corea y después nosotros ya lo trajimos cuando se había formado su grupo solista. Bueno, Alberto Gismonti. Y acá tenemos también un destacado pianista. Otra cosa impresionante que mucha gente de Bahía... Fue una de las veces que más gente fue al teatro dentro del ciclo nuestro. Michel Petrucciani. Que falleció hace ya hace algunos años, producto de la enfermedad ósea que él tenía y que él sabía que le quedaban pocos años de vida ya cuando vino a Bahía, porque ya se sabe por el tipo de enfermedad cuál es el periodo de vida que tiene. Maravilloso en lo suyo y destacado, pero increíble ver un tipo de la altura de él y con todos los problemas que tenía, ver tocarlo el piano, el esfuerzo que hacía. Uno te das una idea cómo quedaba después del concierto. Físicamente claro. destruido, ¿viste? El esfuerzo que hacía, no, una cosa maravillosa. ¿Aquí? John Scofield, un guitarrista pero de primera línea, tocó con Miles Davis muchos años y ahora es un referente. Bien, y paso rápido y llego aquí a uno de los últimos que estuvo en Bahía Blanca. Aldi Meola, que a vos te gusta mucho, con mi hijo en el Teatro Municipal, fue uno de los últimos que vino. Después de ahí ya se empezó, no es que se cortó el ciclo, pero empezaron los problemas del dólar, o ya el dólar no era 1 a 1. No nos olvidemos que esto lo pudimos hacer cuando el dólar estaba 1 a 1. Claro. Y entonces, bueno, se dio una cosa muy rara de que los cachets de esta gente estaba a tiro para poder salir al interior, y normalmente hacían Bahía y Neuquén en algunos casos, y si no venían a Bahía volvían a Buenos Aires, pero si no hubiera estado el dólar 1 a 1 era imposible. A propósito de Aldi Meola y haciendo un homenaje a Astor Piazzolla, su versión de Libertango es excelente, pero cada vez que la ejecuta, porque aparentemente siempre hay arreglos nuevos. Es que estos tipos jamás te van a tocar, que es una de las cosas fundamental del jazz, es decir, vos no vas a escuchar a un tipo y en vivo fundamentalmente, no vas a escuchar una versión igual a la otra. Se comenta, por ejemplo, viste que normalmente en los boliches en Estados Unidos tocan 4 o 5 días seguidos, ¿no? Claro. Entonces hay gente que dice, bueno, el que tiene la chance, hay gente que dice, yo lo vi las 5 noches, y vos decís, las 5 noches lo vas a ver, y tocan todas lo mismo. distintas. No, vos tenés las copias. Si agarrás las grabaciones de las 5 noches, te tocan los mismos temas las 5 noches, pero cada uno de esos temas están todas versiones distintas. Bueno, nosotros nos tomamos aquí unos minutos y vamos a escuchar a Aldi Meola haciendo Libertango. Esto que estamos empezando a ver es una actuación en vivo. Es una actuación en vivo de las últimas de él, no recuerdo bien la fecha, y bueno, con el grupo que normalmente lo acompaña, y donde se destaca el pianista argentino que estuvo en Bahía Blanca también, Mario Parmisano. Bueno, retomando entonces, después de Aldi Meola, Roberto, la posibilidad que ha tenido Bahía Blanca, estábamos mencionando al principio, de ver a tanta gente destacada, ¿es posible en el futuro inmediato? ¿Decís de artistas internacionales? Sí. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil primero por una cuestión monetaria, es decir, del cambio. Ya tenemos que multiplicar casi por 4. A Buenos Aires sigue viniendo gente, pero
no nos olvidemos, son 10, 12 millones de personas, es una de las capitales más grandes, más importantes del mundo. Culturalmente Buenos Aires sigue siendo muy fuerte, entonces lo que acá son 250 o 300 personas, que normalmente fue la media, claro, de esto. Que es siempre el mismo grupo de gente. Media, es la media. Y en Buenos Aires estamos hablando de 1.000, 1.500 es el piso. Claro. Entonces manejás otro número. Pero que tampoco es mucho. No. Para lo que mucho. Es Buenos Aires. No, claro que no es mucho. Es que toda esta movida no es masiva. Y estamos hablando de una sola función. Algunos, muy pocos, te pueden repetir un viernes y sábado. Esto es una única función y listo. Y después combinarlo con Chile, Brasil, hacerlo salir al músico 3 o 4 veces, como para que en ese paquete de actuaciones vos vayas minimizando los gastos. Claro. Y de artistas que cobran cachet que son accesibles, porque te vuelvo a repetir, salvo algunas que otras estrellas dentro del jazz, tenés, como en todos los rubros, tipos que tienen un cachet que son casi... por ejemplo, Keith Jarrett, Diane Kroll, Al Jarreau, esa gente que maneja 4 o 5 veces lo que normalmente está manejando alguno de estos músicos que pudimos ver recién en la foto. Claro. Pero no lo veo factible en este momento en Bahía. Roberto, tuviste programas de radio y ¿seguís vendiendo música? No. La última disquería que tuve, Milestones, 16 años, otra utopía que me di el gusto de abrir con un amigo primero en la calle Celarredán al 500, a pesar de que mucha gente me decía... Está muy lejos del centro. ¿Cómo vas a abrir una disquería en un barrio? Sí. Cuando uno apunta a un determinado tipo de cosa, lo que te decía hoy, la gente que no consigue eso por ningún lado va a Celarredán al 500 o a la calle que sea. Sí. El que es fana o melómano, coleccionista de jazz, rock, blues, lo que sea, sí, ese va y le dicen, mirá, hay una disquería que se dedican a traer de afuera y te lo traen importado y te traen la versión original, porque el disco acá en la Argentina normalmente, y desde que yo tengo uso de razón o desde que tengo contacto con los discos hace 35 o 40 años, nunca fue, siempre fue como muy subestimado, la gente, la edición, desde la época del vinilo, ya los vinilos no eran los mismos que los importados, las ediciones en compact de música internacional, la edición nacional no suena igual, no me preguntes por qué, pero la edición siempre un poquito de inferior calidad. Y para determinado tipo de gente que le da bastante importancia a la parte auditiva, a tenerlo con el manual como corresponde, con las letras, claro, y bueno, ese cae en la versión original. Claro. Y la versión original tiene que ser importada, y importados en esa época, como ahora mismo, no se consiguen por ningún lado. Exacto. Y hay un grupo de gente que consume ese tipo de música. Entonces abrimos esa disquería con un amigo, después me quedé solo, pero ya hoy el tema internet y... ha hecho, creo, hoy no, yo calculo que ya hace 6, 7 años, hoy ya profundizado a un nivel increíble, ha terminado con la industria del disco. Claro. Ya está, no hay manera, la cadena está rota, ya no, la cadena distribuidora, disquería, público, ya está rota. Todo el mundo hoy se abastece. Qué lamentable, ¿eh? Sí, porque en realidad lo que se está consumiendo... por más que vos lo bajes de internet y que yo tengo amigos y yo baje cosas también, a veces no es de buena calidad. No, claro. No es buena calidad. Hoy pero seguramente en algún momento vamos a volver al principio. Esperemos. Yo creo que hoy se está en la etapa de meter en una memoria así mínima, chiquitita, sí. 500, 600, exacto, 700, no sé, 1000, 2000 discos. Hoy sí, todo hay que comprimirlo. Sí. Cuando comprimimos algo perdemos. Claro. Y en este caso lo que perdemos es calidad. Roberto, muchas gracias por esta visita. No, gracias a vos.